Permítanme la grabación de la misma y antes de que también se nos acabe el tiempo, ruego me permitan su respuesta al tema del listado, ¿sí? Eh, por favor, se encuentra Johnson, todavía no llega Johnson, Max Gonzaga, aún no llega Max, Cristian Granda, Buenas noches. sí, y Max me dice que ya se está conectando también. Buenas noches, estimado Cristian. Ya, listo, listo. Eh, Me quedé en Cristian. Alex, ¿te encuentras acá, Alex? Ingeniero, buenas noches. Compañeros, Hola, buenas Alex, noches. bienvenido. Francis, Francis también está acá. Buenas noches, ingeniero. Hola, Francis, bienvenido. Richard, ¿alguien sabe de Richard? ¿Cómo está? Richard todavía no llega. No, todavía no he hecho. Todavía no llega Richard. Y Javier, Javier sí estaba acá. Presente, Inge. Bienvenidos. Bueno, antes que pasemos un momento a la parte de la clase, no sé, los compañeros que nos estaban ayudando con el tema de prácticas preprofesionales, ¿cómo les fue? No se olviden de pasarme las fotitos de las instalaciones. Creo que estaba Francis, Richard, ¿quién más estaba? A ver, me estoy olvidando porque no tenía aquí la lista. Christian Yo y también. Johnson. Y Johnson, ¿cómo les fue hasta ahora con el tema de prácticas que se ha avanzado? Sí, ingeniero, los dos primeros domingos que hemos hecho, fue más de reconocimiento y Genial. también para pedir el material. Y ya también don Oscar ya también ya compró los materiales y todo listo, ya para este domingo ya a instalar. Correcto, correcto, En dos o correcto. tres Inge, domingos yo esta más. vez hablando con Francis, Ah, como sí, ves, Javier también está. Ah, ya, sí, ya. Hola, Somos Johnson, en también total, justo somos te los vi. cinco. Ya, Claro, somos ya. cinco. Con Johnson somos cinco. A ver, entonces permítanme nada más anotarlos así rapidísimo, porque esa parte yo creo que no tenía. Estaba Francis, Johnson, eh, Richard, ¿quién más? Christian y Javier. Cristian y Javier, correcto. Sí, muy bien. Entonces, en esa parte eh, vamos muy bien. Hola Max, bienvenido. Ya te paso también registro. Buenas noches, Max, Inge, gracias. perfecto. Ya estamos con registro. Entonces, no olviden Johnson también ya le he pasado registro. No se olviden, por favor, de ir tomando fotitos, de ir documentando todos esos detalles importantes, porque tengan en cuenta que eh, son las prácticas preprofesionales importantes para podernos graduar. Entonces, eso para que lo tengan muy, muy en cuenta, ¿sí? Asimismo, ya cuando esté por finalizar, yo voy a hacerles llegar algunos formatos que debemos llenar con los guardaparques o la persona responsable que esté allá, ¿sí? Hay que hacerle llenar una firma de asistencias y registro de asistencias. Asimismo, como un cuadro de calificación van a calificar, a calificar sus prácticas preprofesionales del 0 al 10. Por supuesto, el 10 es la máxima nota o sobresaliente, ¿sí? El mínimo de nota para pasar es 7 puntos, entonces, tenerle precaución especialmente a la parte de la asistencia, ¿sí? Entonces, yo tuve la gentileza también de poder conversar con el ingeniero Oscar Peralta, que es una persona, se puede decir, encargada del Ministerio del Ambiente en el Parque Podocarpus. Está bastante contento por su participación y espera mucho de ustedes en el sentido de que puedan instalarlo y todo eso. Me comentó que ya habían solicitado los materiales. ¿Cómo está esa parte? ¿Ya les entregan este domingo? Claro, este domingo ya mismo acá en el Pucará mismo ya nos dan todo y ya sería nomás para instalar.
Por eso le digo, de aquí a 3 domingos más ya terminamos, porque es acá en Loja, es en el Pucará, son 2 puntos, es en la entrada y encima en el refugio. Y también nos toca ir allá a Yangana y más allá, no me acuerdo otro, ¿cómo es que Zamora, se llama el ¿les otro habló lado? de Zamora? Sí, también Zamora, pero de Yangana para allá hay otro ladito que no me acuerdo el nombre, pero también vamos a ir ahí. Y Ya. aparte es en Zamora. Una consulta, ¿les avisó si habían todos estos puntos, internet? Eso sí le comentaron. Claro, por eso que los 2 primeros domingos fueron de ir a esa inspección. Y ya revisamos los puntos de conexión y también los de internet. Y ya revisamos Ya, por eso mismo, también ya pedimos el material necesario. ya. Al finalizar la hora, después de PLCs, yo les voy a pasar un formato de informe, cómo se debe hacer, para que ya vayan, como es, documentando todos esos detalles, a fin de que ya se les resulte más fácil la entrega al final y poder pasar al sistema la participación de sus prácticas, porque eso sí, sí me van a pedir, ¿sí? Bueno, para los compañeros que todavía no tienen prácticas, internamente luego de clases ya conversamos sobre el tema, a ver cómo podemos ir avanzando. Hay una oportunidad muy interesante también para ir ganando más horas, este, en otras empresas. Bueno, yo estoy gestionando, como ustedes saben, a veces esto sí dependo mucho de las autoridades de las empresas, pero bueno, yo estoy haciendo la gestión, estoy ahí movilizándome, perdón, a fin de poder garantizarles que puedan realizar sus prácticas con éxito. Bueno, les agradezco mucho por esa parte de prácticas preprofesionales. Ahora voy a compartir pantalla con ustedes. Parece que alguien también me estaba escribiendo, mil disculpas. A ver, alguien me estaba escribiendo acá y no pude contestar, creo que era uno de sus compañeros. Listo, parece que hubo un detalle que nos faltaba y que era importante. Bueno, creo que no, estamos todo en orden. Más bien nos ponemos entonces al día con la presentación. Y me comentan si la presentación ya se puede observar. Sí, Sí, genial. Bien, ante todo, pues, esta es la última clase del bimestre. Se denomina cálculo de máxima demanda. Sé que ha sido un poco interrumpido el tema por tantas actividades que vamos a tener, o que hemos tenido, mejor dicho, en la sección de deportes y todas estas situaciones. Pero bueno, la parte última del capítulo 2 hace referencia a cálculo máximo de demanda y tomas a tierra o cometidas. Y este punto es importantísimo porque permite definir cómo se hace una instalación domiciliaria. O sea, el cálculo de máxima demanda se basa en una normativa específica de instalaciones eléctricas, la cual nos dice que para ciertas cargas se toma o el 100% de la instalación o menos de ello. Eso puede variar la, ¿cómo les digo? La situación de cómo influye la demanda, el calibre de conductor, el tema de los breaks, eh, los factores de calor y las disposiciones de crecimiento en las instalaciones. Esto es muy interesante. Recuerden algo importante, nosotros somos tecnólogos, si bien es cierto, no somos ingenieros eléctricos para firmar proyectos grandes, sí podemos firmar proyectos pequeños como instalaciones domiciliarias. Entonces, para poder certificar estos trabajos, nos vamos a basar en la regla 050-108. Repito, nos vamos a basar en la regla 050-108, que es se puede decir, la situación más técnica en ámbito para demanda. Pero para poder pasar a describir qué es el cálculo máximo de demanda, vamos a describir qué es demanda máxima. No sé si, Max, ¿me puedes ayudar, por favor, con la lectura? Te agradecería.
Es- sí, la demanda máxima o pico de demanda en una red eléctrica es simplemente la demanda de energía eléctrica más alta que se ha producido durante un periodo de tiempo específico. La demanda pico se clasifica típicamente en anual, diaria y estacional. Genial, muchas gracias, Max. Entonces vamos leyéndolo despacio a fin de poderlo entender. La demanda máxima o pico de demanda en una red eléctrica es simplemente la demanda de energía eléctrica más alta que se ha producido durante un tiempo específico. Repito, es la demanda eléctrica más alta que se ha producido en un tiempo específico. Si, por ejemplo, en el lapso de un día, una hora, ¿sí? Yo conecté una plancha, yo conecté un compresor de pintura, va a aumentar, ¿no es cierto?, la potencia instalada, la potencia demandada, digámoslo así. Entonces, ese factor de crecimiento tiene que ver con la demanda máxima o pico de demanda. Es decir, como su palabra lo indica, pico de demanda hace referencia a un instante de tiempo donde puede crecer la demanda, ¿sí? Normalmente la demanda pico o la demanda máxima o máxima demanda en algunos libros, todo eso es lo mismo, se clasifica típicamente en anual, diaria o estacional. Por ejemplo, si han escuchado, eh, se consumió 10 kilovatios hora o se consumió 10 kilovatios hora por día. Se dan cuenta que aparte de darnos la potencia, nos están dando otro factor, otra variable, y es el tiempo. Entonces, la demanda máxima tiene que ver con un periodo de tiempo específico que puede ser anual, diario o estacional. ¿Sí? Bueno, he querido recalcar esto para que se vaya entendiendo plenamente qué es lo que vamos a repasar el día de hoy. Para poder seguir con esto, es importante también definir qué es potencia instalada, ¿sí? Para ello, no sé si se encuentra aquí Javier. ¿Te encuentras acá, Javier? ¿Me Sí, puedes ayudar con la lectura, estimado Javier? potencia instalada, Sí, por favor. ya es la función, es el funcionamiento al 100%, no tiene ningún factor de reducción. Los que tienen factor de reducción tienden a ser la demanda máxima de M. Ya. Gracias, Javier. Entonces, el funcionamiento, la potencia instalada es el 100% de la operatividad de una instalación. Por ejemplo, yo tengo una casa, ¿sí? Que tiene un cuarto, una sala, un baño, algo muy pequeñito. Pues en ese cuarto, en esa sala y en ese baño, a lo mejor hay eh, un, unos dos breaks, pero también hay, por ejemplo, tomas para un televisor, para una refri, para una pequeña lavadora de ropa, a lo mejor hay unos 10 foquitos, hay a lo mejor una instalación para un patio de un toma corriente especial que sobrepasa los 1500 vatios, etcétera. Todas esas potencias se suman. Al sumarse todas ellas, es correcto que nos da el 100%. Entonces, la potencia instalada es la cantidad máxima de demanda de un hogar, de una empresa, de una institución en ámbitos de electricidad, en ámbitos de potencia. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? Correcto. La potencia instalada no tiene ningún factor de reducción. A ver, ¿qué es un factor de reducción? Por ejemplo, para la demanda máxima, repito, esto es pregunta de examen, la demanda máxima es siempre igual o menor a la potencia instalada. Repito, la demanda máxima es siempre igual o menor a la potencia instalada. ¿Por qué? Porque la demanda máxima tiene factores de reducción. ¿Qué quiere decir eso?
Por ejemplo, si por ejemplo una casa la tenemos aquí, digamos, en Loja, en el cual, por ejemplo, la temperatura ambiental es de unos 20 grados, 17 grados, 16 grados. Frente a otra casa que la tenemos a lo mejor en Canadá, se me ocurre, es una comparación exagerada, donde allá hay -4, -6, 0 grados, ¿correcto? A lo mejor yo en Canadá necesito instalar calefacción, ¿no es cierto? Para no morirme de frío, ¿ya? La calefacción en ciertas unidades de hora, por ejemplo, en la noche o en el día, ¿sí? No se entrega el 100% de la potencia. Eso es un factor de reducción. O sea que en ciertos periodos de tiempo no se entrega ese 100%. Hay una posibilidad que a lo mejor se entregue un 50%, un 25%, y eso hace que al sumar todas las potencias, la demanda máxima pueda llegar a ser menor que la potencia instalada. Por eso se dice que la demanda máxima es igual o menor a la potencia instalada. Jamás de los jamases la demanda máxima es mayor que la potencia instalada por estos factores de reducción. ¿Estamos, caballeros? Muy bien. Hola, Richard, ¿cómo estás? Déjame, te ayudo con... Buenas noches, ingeniero. Disculpe la demora, es que estaba revisando una cosita, disculpe. No se preocupe, revise nomás un poquito. No pasa nada. A ver, nos quedamos en la sección de... Aquí estamos. Perdón que me haya movido un momento. Ya, aquí estamos de nuevo, no pasa nada. Entonces, clarísimo. Pregunta, ¿verdadero o falso? ¿La potencia instalada es mayor que la demanda máxima? ¿Verdadero? ¿Seguro? La La potencia potencia máxima es instalada. mayor que la demanda la potencia instalada es mayor que la demanda máxima o la máxima. Sí. Falso, No, porque debe falso. ser igual O o menor. Igual o menor. la potencia instalada es igual o menor a la demanda máxima. ¿Por qué? Porque la demanda máxima tiene factores de reducción de potencia. ¿Ah? Tiene factores, ya vamos a entender eso ahora. Alex, ayúdame con la lectura, por favor. Yo soy nuevo ingeniero. Ejemplo de diseño de dotación de energía de una vivienda multifamiliar. Interpretación del Código Nacional de Electricidad, sección 050, cargas de circuitos y factores de demanda. Estimado Alex, ¿puede repetir la sección cuál es? Sección 050, cargas de circuitos y factores de demanda. Fantástico. Ya. Esta es una norma técnica. Nosotros tenemos un Código Nacional de Electricidad, ¿sí? Es muy parecido al que tiene Perú, Colombia. Casi es una copia, diría yo. No sé quién copió a quién, pero por ahí va, ¿ya? Y esta sección es muy importante para calcular la demanda de potencia. Entonces, la sección que nosotros vamos a utilizar es la 050-108, ¿sí? Está en la 150, pero la clase de hoy es la -108, sección 050-108. Richard, ayúdame por favor con la lectura. Sí, ingeniero. Usando los pasos previos. Usando los pasos previos, una vivienda multifamiliar de 2 pisos con calefacción no eléctrica, con las dimensiones externas de 12 metros por 10 metros y con las paredes externas con grosor de 0,20 metros, equipo eléctrico instalado, 4.000 watts secadora de ropa y 4.000 watts unidad de aire acondicionado. Muy amable, estimado Richard. Miren, aquí nos pide calcule la demanda máxima de una vivienda multifamiliar de 2 pisos, cuyas dimensiones son de largo 12 metros, de ancho 10 metros y tiene cada una de sus paredes un grosor de 0,20 metros, es decir, 20 centímetros. ¿Ya? Pero tiene también unos equipitos especiales.
una secadora de ropa grande de 4000 vatios y una unidad de aire acondicionado también de 4000 vatios. ¿Ya? Eh, Estos, por ejemplo, ya nos está diciendo que este multifamiliar a lo mejor o pertenece a una zona muy caliente o muy fría. Sí, porque ya nos está hablando de que tiene una unidad de aire acondicionado. Hasta este es el enunciado del ejemplo. Pasos previos. Los pasos previos en realidad son 10, pero vamos a estudiar solo 7 de ellos. Estos pasos nos especifican el Código de Electricidad Internacional, la sección 050-108, que hace referencia sobre conductores de acometida y conducción. Ejemplo 1. El paso 1 dice calcular el área total de la techada. ¿Ya? El paso 2 nos dice que para los primeros 90 metros cuadrados, ¿sí?, de esa área calculada, consideramos que la potencia instalada es de 2500 vatios. Repito, el paso 1 es calcular el área de la casa, largo por ancho. No hay más drama, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, el largo tiene 12 metros y el ancho 10 metros, estamos hablando que hay una aproximación de 120 metros cuadrados Cuadrados. de área. ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Entonces, para los primeros 90 metros, la potencia instalada, ¿de cuánto será considerada? 2500 watts. 2500 watts. En cambio, después de los 90 metros cuadrados, se considerará 1000 watts. ¿Sí? Repito, entonces el paso 3 dice 1000 watts por cada 90 metros cuadrados pasados los primeros. A ver, 120 es cierto que es mayor que 90. A esos primeros 90 metros de los 120, la potencia instalada que consideraremos son 2500 vatios. ¿Estamos hasta ahí? ¿No nos perdemos? Esto. Hasta ahí se entendió perfectamente. Ahora, ¿sí o no que sobran 30 metros de los 120? Ya, si esos 30 metros no exceden de los 90 metros más, que es lo que pasa, la potencia instalada ¿de cuánto será considerado? 1000 watts 1000 adicionales a los watts. 2500. 1000 watts, exacto. Ya. Ahora, si por ejemplo tenemos tomacorrientes que exceden los 1500 vatios, hay que revisar otras cositas más. ¿Ya? Esos son los factores de reducción. Hay condiciones, se dan cuenta, hay muchas condiciones. ¿Sí? Esa es una forma técnica de hacerlo, ¿ya? Entonces, los 2500 watts para los primeros 90 metros. Si se excede los 90 metros, la potencia instalada ya no será de 2500 vatios considerada, sino de 1000 vatios. Primeros pasos del cálculo. Voy explicando. Aquí pueden ver una hojita de Excel. ¿Sí? Normalmente se la lleva así. El largo de la casa es 12 metros. ¿Estamos hasta ahí? El ancho más bien del techo, de la losa, como quieren decirlo, porque de la casa como que no es correcto. El largo de la losa es de 12 metros. El ancho de la losa o la techada, como quieran llamarle, es de 10 metros. El muro era de 2 metros. Eso nos decía el enunciado acá, mire, ¿sí o no? Eso nos dice el enunciado, que tiene un largo de 12 metros, un ancho de 10 metros y un grosor de las paredes de 20 metros. No se preocupen, esta clase ya está subida también a Leva por si acaso, ¿sí? Inge, ¿no sería más bien el ancho de 0,20 centímetros o es No, metro? verás, para poder explicar, más o menos hagámoslo así. Creo que es importante explicar esto porque si no, no se va a entender y es muy, muy importante. A Pero ver, 0,2 metros con 20 centímetros, ¿no es lo mismo? sí, son Sí, ya lo- 0,20 metros, Ujú. son 20 Está centímetros, correcto. bien. Está bien. Entonces, verán, voy a dibujar una techada, un techo, quiera.
Pues aquí ustedes van a considerar que este es el techo. A ver, ojalá me ayude esto. No, esto no me sirve. A ver, aquí sí. Ya, este es el techo, más o menos. ¿Ya? Aquí tiene 12 metros de largo por 10 metros de ancho. ¿Estamos hasta ahí, caballeros? Ya, pero me dice que tiene un grosor de las paredes, por eso los voy dibujando ahí. ¿De cuánto, caballeros? De 20 centímetros, 0,2 metros. 20. Exacto, entonces esto es 0,2 metros. Ya. Ah, ya, entonces verán, acá también hay 0,2, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? En este lado. En todos estos lados hay 0,20 porque es el grosor de la pared, ¿no es cierto, Alex? Ahora, este es el largo exterior, pero en realidad el largo interior es el que se toma en cuenta. Entonces no son 12 metros, ¿no es cierto, Alex? ¿Cuánto yo debería considerar? ¿Debería restarle qué cosa? 0,40. Exacto, ¿por qué? 20 centímetros o 0,2 metros de cada pared. Exacto, ¿no es cierto? Yo debo considerar todo eso. Entonces no hablamos de 12 metros de ancho, perdón, está un Ni poco difícil tampoco de dibujar. 10 metros de ¿Cuánto sería? 11,6. 6, Sí, 11,6. 1.6, 11.6. Ya, muy bien. Entonces, el largo auténtico, ¿cuánto es? 11,6. ¿Y el ancho auténtico, cuánto será? Interesante. ¿Quién me da ese? 9,60. Exacto. Y si hablamos que largo por ancho es el área, ¿cuál será el área real? Ojo, tomando pues, obviamente los valores reales. ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto es? 111.36. Venga. 111,36. Ah, no ha sido 120, ¿no es cierto? El área real, porque hay que considerar también la depreciación del ancho de las paredes, el espesor. Entonces, este es el área real, caballeros. ¿Se entendió? Ojalá pudo haber sido oportuna la explicación. ¿Sí? Ya, Sí. entonces miren, creo que debería coincidir que eso se tome en cuenta acá. Vamos a ver en la presentación. Sí, miren el área cuánto da. ¿Cuánto es que da el área? La pueden ver en la parte inferior aquí. Ah, 111. 111,36. Sí, fantástico. Entonces, dado eso, este es el área total. Estamos. Vamos a lo siguiente. El paso 2 y el 3 tiene que ver cómo calcular las cargas de alumbrado y toma corrientes. Para ello se ha dispuesto 4 formatos o columnas. La primera columna hace referencia a la potencia instalada, es decir, la suma máxima de lo que se necesita en casa. ¿Estamos hasta ahí? Genial. El factor de demanda. Si yo, por ejemplo, digo 1, Francis, ¿qué será en porcentaje? El factor de demanda. O Johnson, si yo digo 1, ¿cuánto será en porcentaje? ¿Qué querrá decir el 1 en términos de porcentaje? Si digo 0,8, es el 80%. Y si digo Ah, 1, pues entonces, ¿cuánto es es? 100. El 100, correcto. ¿Ya? El factor de demanda está en función de el tiempo, ¿ya? El factor de demanda está en función del tiempo. Por ejemplo, a lo mejor en el día en Quito, en una zona bien alta, llega a una temperatura de unos 16 grados agradables, pero en la noche se baja a unos 4 o 5 grados. Entonces toca aprender, ¿no es cierto?, un calefactor.
¿El calefactor se prende todo el día? No, se prende solo durante la noche. Entonces, a lo mejor el factor de demanda es 0,4. O sea, desde el día, el 40% se va a ocupar del tiempo de horas. ¿Sí se entiende? Siendo, por ejemplo, el 100 o el 1, 24 horas, se me ocurre. La demanda o DE, se llama demanda general, no es más que la multiplicación de la potencia instalada por el factor de demanda. En este caso coincide porque aquí va a estar al 100%, son alumbrado y tomacorrientes, a lo mejor siempre se va a ocupar eso. Entonces, por eso se Como en estima a un un, factor de demanda del 100%. ¿Escuchó, Richard? como en una tienda o un centro comercial. Sí. Tengan en cuenta que son cargas de alumbrado y tomacorrientes, el paso 2 y el paso 3. Entonces, el factor de demanda en estos casos siempre va a ser 1, porque se va a utilizar ya sea noche o día, ¿no? Puede ser que en la madrugada no se ocupe, pero ustedes no, ustedes lo van a considerar en 1 el factor de demanda, porque siempre debe estar disponible. Esa es la forma, ¿ya? Entonces, la demanda no es más que la multiplicación de la potencia instalada por el factor de demanda. En este caso, 25 por 1, 2.500 por 1, 2.500. Y la máxima demanda va a ser lo mismo. En realidad, aquí no siempre va a ser lo mismo. Puede ser que haya factores de reducción, pero en el caso de alumbrado y toma de corrientes va a ser siempre lo mismo. Pero a lo mejor en cargas de calefacción ya no sea lo mismo que la demanda. ¿Estamos? Eso, para eso hay que revisar la norma 050. Ya lo vamos a ir analizando. Simplemente es una aclaración. Entonces, miren muy claramente lo que decía el paso 2. Para los primeros 90 metros cuadrados, ¿qué decía? Que la potencia instalada que se toma en alumbrado público debe ser de ¿cuánto? De 2.500 watts. ¿No es cierto? Pero como el área es mayor o menor a 90 metros cuadrados, Mayor. ¿ya? Si ustedes restan esta cantidad de 90, ¿cuánto les da? 21.30. Ajá. Entonces, para los próximos 90 metros siguientes, que en realidad no llega a 90 metros, ¿cuánto debe considerarse la potencia instalada? Decía la norma. 1000 watts adicional. 1000 watts con una factor de demanda 1000, 1000 por 1, 1000, la misma máxima demanda. MD es máxima demanda. ¿Estamos clarísimos hasta ahí? ¿Sí? No hay necesidad de explicar más. Entonces, esta es la norma. Los primeros 90 metros para cargas de alumbrado y toma corrientes, que es el paso 2 y 3, 2500 vatios. Pasados los 90 metros cuadrados, 1000 vatios. ¿Ya? Inge, Esa es la norma. una consulta. Sí, Si en el paso número 3 supera los 90 metros. igual. Se lo toma como 1000. ¿Sí? Mm, Sí, se lo toma como 1000. Muy buena pregunta. Si Bien, tenga más metros que el primero. Que los primeros 90. sí, más metros que los 90. Sí hay una aclaración, pero en cambio para cargas de calefacción. En lo que es alumbrado y toma corrientes, esto aplica para primero y los restantes de 90 metros. ¿Sí? Ojo, estamos hablando de la sección alumbrado y toma corrientes. Ya, muy Ingeniero, bien. Sí, ingeniero, sí. eso quiere Escucho. decir que existe una norma que me da el número de toma corrientes y puntos para alumbrado dentro de los 90 metros cuadrados para no Por exceder el supuesto. factor de demanda. Sí. Mira que, por ejemplo, hay distancias donde tú debes colocar, de acuerdo a los planos eléctricos, cada toma corriente. Por ejemplo, lo adecuado es entre 3,5 a 4 metros de distancia entre toma corriente y toma corriente, aunque sea en ángulo las paredes. ¿Ya? O sea, O sea, entonces ahora, por sí ejemplo, en está un normal. cuarto, sí, en un cuarto que tenga qué sé yo, de unos 25 metros, debe haber mínimo unos 4 o 5 tomacorrientes ahora. Antes no, antes mira, hace unos 20 años se ponía 1 o 2. Por eso te dabas cuenta en las casas antiguitas, pues
Es difícil. ¿Por qué? Porque ahora hay más aparatos eléctricos. La norma 050-90, ¿sí? Habla de que justamente los tomacorrientes deben tener cierta distancia. La distancia que deben tener entre los tomacorrientes es entre 3,5 a 4 metros. Es una norma que no se respeta mucho, pero la técnica Ingeniero, lo dice, o sea, la norma técnica. eso le iba a decir porque hay, por ejemplo, clientes o incluso no clientes, sino también los que hacen los trabajos que preguntan que cuántos tomas quieren en un solo cuarto. Por ejemplo, un cuarto de cuando yo vivía con mi mamá era de 12 metros cuadrados y yo pedí 4 tomas corrientes. Entonces ahí prácticamente no estaba respetada para nada la norma. Claro. Mira, es muy buena y válida tu pregunta, Richard. No siempre, o sea, a ver, si tú has pedido más número de tomacorrientes, perfecto, está muy bien. O sea, el valor mínimo debería ser lo que yo mencioné, ¿sí? Por ejemplo, en un cuarto de 25 metros cuadrados, que es el doble de lo que tú dices, debe tener entre 4 a 5 tomacorrientes mínimo, ¿sí? Ahora, si puedes poner 6, no hay problema, porque ya depende del dueño, ¿no? Ya depende. Pero lo mínimo es que debe tener eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Cargas de calefacción. Paso 4. Aquí ya vienen a ver los factores de reducción. ¿Sí? Tenemos dos opciones. A o B. Calefacción ambiental y aire acondicionado. Para eso vamos a ver el paso número 4 que nos dice. Por favor, si alguien me ayuda con la lectura. No A todos a ver, la vez. ingeniero. Yo. Ya. Paso número 4. A. Calcular la cantidad de carga de calefacción ambiental eléctrica. Los primeros 10 kilowatts al 100% y el resto al 75%. B. Calcular la cantidad de carga del aire acondicionado con un defactor demanda al 100%. Nota 1. Usar el mayor de A o B según la regla 050-106-4. Más nota 2. Las cargas de calefacción, entre otras similares, corresponden a calefacción de superficies, pisos, zócalos, calefacción de tuberías, calefacción para fusión de hielo, sauna. Ah, miren qué interesante este punto 4. En pocas palabras, habla de los extritas que le podemos poner a una casa, ¿no es cierto? No todas las casas tienen un sauna, ¿o sí? No, no es cierto. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo le entienden al paso A, al paso 4 literal A? Dice, calcular la cantidad de carga de calefacción ambiental eléctrica. Los primeros 10 kilovatios se toma el factor de demanda al 100%. Si, por ejemplo, fueran 10.000.1 kilovatios, ya ese punto 1 ya sería considerado al 75%. ¿Sí? Es por eso que la demanda máxima no va a ser igual a la potencia instalada, o no va a ser mayor a la potencia instalada, porque se dan cuenta, ahí empieza a haber un factor de reducción. Los factores de reducción vienen en los extritas, en eso de poner un calefactor, un aire acondicionado, calefacción en las superficies. Por ejemplo, hay calefacción ahora que puedes poner en las paredes, que puedes poner en los pisos, que puedes poner en las tuberías, ¿sí? O incluso para fusión de hielo, ¿sí? Esos en otros países, o los saunas, ¿entendido? Donde nos dice que, por ejemplo, para el literal B, calcular la cantidad de aire acondicionado factor demanda al 100%. Nota 1, usar el mayor de A o B según la regla 050-106. La regla 050-106 habla del paso 4 que es calefacción y aire acondicionado. Recuerden, la regla 050-106 habla acerca de la referencia de calefacción y aire acondicionado. ¿Sí? Bien, vamos avanzando un poquito. No sé si me escuchan ahí, ¿se escucha? Parece que estaba con un problemita. Sí. Sí, ingeniero, sí. Ya, genial. Miren, el enunciado
¿qué nos mencionaba? Perdón que me vaya hacia atrás. Nos pide un aire acondicionado de ¿cuánto, caballeros? 4000 watts. 4000 watts. 4000 Entonces, watts. sí, correcto. Entonces, recuerden, estos cuadros eran la potencia instalada, el factor de demanda, la demanda general y la máxima demanda. Repito, potencia instalada, ¿qué más era aquí? Factor de demanda, demanda general, y aquí era la Máxima máxima demanda. demanda. Máxima demanda. Entonces, la potencia instalada va igual, 4000 vatios. ¿Sí? Aquí, por lo general, el aire acondicionado siempre se le deja con un valor de factor de demanda del 100%. Es que a lo mejor en el día es muy cálido y en la noche es muy frío. Entonces, es conveniente en esos casos dejar un factor de demanda del 100%. ¿Sí se entiende este pequeño detalle, caballeros? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es por eso, es que hay factores en la mañana y en la noche que pueden hacer que sea necesario usar, por eso se le pone el 100%. La demanda no es más que la multiplicación de la potencia instalada por el factor de demanda, es decir, 4000 watts por 1, 4000 watts, demanda máxima 4000 watts. ¿Sí? Miren, si hubiera sido un calefactor ambiental, ¿sí? A lo mejor, si sobrepasaba los 10 kilovatios, ya no iba a ser el 100%, sino el 75%. Miren, solo en estas condiciones se llega al 75%. Puede haber una pregunta y yo les ponga, miren, hay un calefactor ambiental que supera los 10 kilovatios. En esos casos ya no se ubica el 100%, sino el 75%, a lo mejor ya no da 10 kilovatios, da 7500 kilovatios, ¿sí? Porque al final hay que sumar toda la potencia instalada y la demanda máxima. Es por eso que la demanda tiene reducciones en estos casos especiales. Por eso el paso número 4 habla de las reducciones. Este paso es muy importante tenerlo en cuenta. A lo mejor aquí en Loja no es muy utilizado, porque aquí ventajosamente tenemos un clima que a pesar que pueda ser un poco frío, es algo estable. Pero por ejemplo en la costa no, allá hay mucho calor, a lo mejor sí se necesita eh, eh, un aire acondicionado o un calefactor ambiental, ¿no es cierto? O a lo mejor en zonas muy frías, por ejemplo, en el sector Saraguro o la parte alta del sector Saraguro, que ya es bastante frío, se puedan a lo mejor ya tomar en cuenta estos factores. Y eso va a hacer que la demanda máxima pueda reducirse. Por eso se dice que la demanda, que la potencia instalada siempre es igual o mayor a la demanda. Bien. Pasos 5 y 6, voy a leerlo yo. Con esto terminamos. Para el paso número 5, calcular la carga requerida para una cocina eléctrica. Usar 6000 vatios. Si es que hay una cocina eléctrica, ¿cuántos vatios vamos a usar? 6000. 6000. ¿Ya? Para la corriente nominal de la cocina eléctrica, más un 40%. Ya, miren, aquí le está aumentando o disminuyendo. Aumentando un 40%. Sí, de la corriente nominal que exceda los 12 kilovatios. Entonces, si hay cocinas que superan pues los 12 kilovatios, porque si hay cocinas industriales que sí superan los 12 kilovatios, las eléctricas, hay cocinas eléctricas que superan los 12 kilovatios, le mandamos un 40% más. ¿Por qué? Las cocinas eléctricas, caballeros, son bobinas, ¿sí? Cada quemador es una bobina. No quema por calor, quema por frecuencia. Qué interesante. Para hablar de esto tenemos para hablar una clase entera, pero rapidísimo. ¿Cómo se cocciona el agua o los alimentos ahí? No se cocciona por calor, por llama. Ustedes han visto que incluso puedes poner una mano en un estante de una cocina eléctrica y no te quema. Entonces, ¿cómo se produce el calor? Los sartenes.
Los sartenes cierran el circuito porque debajo de la cocina, o sea, en los que deben ser los quemadores, no hay quemadores de gas, sino hay bobinas. Esas bobinas producen altísimos niveles de frecuencia que cuando llegan al contacto con los sartenes se cierra el circuito. ¿Y qué creen que les pasa a esos electrones? Se empiezan a chocar como locos, produciendo ¿qué cosa? Un Calor. corto. Chispas, no, chispas no produce chispas. ¿Qué produce? Calor. Un campo eléctrico. Calor, calor. Cuando se chocan electrones, producen calor. Claro, a lo mejor produce un campo magnético, correcto, pero lo que nos interesa es ahí el calor. Por eso incluso queman más rápido o cocinan más rápido que una cocina de gas. ¿Ya? Pero los sartenes deben ser de un material metálico especial. ¿Sí? No es cualquier metal. ¿Ya? Tienen una base que es más magnética. Punto. ¿Ya? Entonces, hay cocinas que superan los 12 kilovatios. Entonces, si son 12 kilovatios, yo le mando un 40% más de factor. ¿No es cierto? ¿Qué dice el paso 6? Calcular la carga requerida para calentadores de agua. Aquí nos habla en cambio de calentadores de agua. ¿Para qué cosa? Para piscinas y baños individuales con un factor de demanda del 100%. ¿Sí? Entonces, el paso 5, cocinas eléctricas. El paso 6, calentadores de agua. Nos estás metiendo instalaciones eléctricas domiciliarias, pero hay sus particularidades para poder dimensionar. Entonces, nota, las cargas de calentadores de agua, entre otros similares, corresponden a ¿cuáles son los que son considerados calentadores de agua? Calentador de agua para baño o terma. Una ducha eléctrica, un calentador de hidromasaje o un calentador de piscina. ¿Ya? En cambio, a estos siempre y siempre el factor de demanda de cuánto va a ser, nos dice el paso 6. Del 100%. 100%. 100%. Estamos muy bien. Entonces, cocinas eléctricas tenemos, no nos dejaba, creo, el enunciado, sí. ¿Quién tenía el enunciado? ¿Ustedes ven aquí que diga cocina eléctrica? No, ni duchas. No. Entonces, Ese creo que cocina eléctrica no aplica, ¿sí? ¿Habría calentadores de agua? Fueron observadores, ¿había calentadores de agua? No. Sí, sí. sí hay. Vamos, No, no hay. ¿hay En o el no hay? enunciado no hay. Entonces no aplica. ¿Entendido hasta ahí, Mm, caballeros? No aplica. Fantástico. No aplica. Vamos. El paso 7. Javier, no ha leído, creo. Oh, sí leyó, Javier. ¿Quién no leyó? Francis creo que no leyó. Ayúdame, yo Francis. leo. A ver. A ver, ya, Johnson no leyó, ya. Ya. Paso 7. Paso número 7. Calcular para las cargas restantes mayores a 1500 watts con un factor de demanda de 25% si se ha previsto una cocina eléctrica. Si no se ha previsto cocina eléctrica, debe considerarse la suma de las cargas que exceden los 1500 watts hasta un total de 6000 watts al 100% y el exceso de los 6000 watts al 25%. Ya, muchas gracias, Johnson. A ver, el primer literal del paso 7 nos dice que se debe considerar una demanda, un factor de demanda del 25%. ¿Cuánto es el 25% en valores decimales? 0.25, ¿es correcto? Sí, Sí. ¿no es Sí, cierto? Entonces se debe considerar un factor de potencia del 0.25 para cargas restantes mayores a ¿cuánto? 1500. 1500. Pero si se ha previsto qué cosa. Hasta un total de 6.000. Y si se prevé Pero a ver, siempre cuando haya qué cosa. Siempre se ha previsto una cocina Una eléctrica. cocina eléctrica. Si no se ha previsto una cocina eléctrica, debe considerarse la suma de las cargas que exceden los 1500 vatios
hasta un total de 6.000. Por ejemplo, yo tengo un calentador de agua, yo que tengo un calentador de paredes, un calentador de pisos, y a lo mejor ya suman 6.000, 6.500. Los primeros 6.000 se toman un factor de potencia del 100%. Y esos 500 restantes, que es ya superior a 6.000, ¿cuánto es el factor de potencia que se debe tomar en cuenta? 25%. Genial, lo entendieron. Sí, es un poquito, las leyes son así, lastimosamente, no las escribimos, pero estas leyes están validadas técnicamente para, por ejemplo, que los cables eléctricos soporten, para que haya un correcto abastecimiento en las horas de demanda específicas y la máxima disponibilidad de los dispositivos, incluso para que no se gaste demasiada luz, o sea, para que no se pague mucha tarifa de potencia. Por eso es importante tener un eficiente cálculo de demanda máxima. Uno de los principales y fundamentales elementos de esto es que el cliente no pague demasiado, pague lo que es. ¿Se entiende? Espero que sí. Rapidísimo. ¿Cuáles son las cargas adicionales superiores a 1.500 vatios? Esta es pregunta de examen. Secadora de ropa, iluminación exterior especial, iluminación de jardines, iluminación de fachadas, iluminación de piscinas y ascensores. Estas son las cargas superiores a 1.500 vatios. Las cargas adicionales menores o iguales a 1.500 vatios que se deben considerar el 100% son lavavajillas, electrobomba de agua, electrobomba de desagüe, electrobomba de piscina, puerta levadiza, hidromasaje y triturador de desperdicios. Se caracterizan por ser instalaciones que tienen circuitos derivados independientes. Entonces, en el enunciado, ¿qué había? Yo recuerdo que había una que decía qué cosa. La secadora de ropa. Sí, la secadora de ropa. Entonces, ya vamos terminando. La secadora de ropa decía que tenía 4.000 vatios. Entonces, la potencia instalada es 4.000 vatios. ¿Sí? Entonces, si dice que se debe considerar aquí, es superior a ver, superior a 1.500 vatios. ¿Sí? ¿Es superior a 6.000? No. Entonces, se considera el 100%, ¿no es cierto? La demanda no es más que la multiplicación de la potencia instalada por la factor de demanda, 4.000 por 1, 4.000. En este caso, casi todos dieron igual, se dieron en la demanda máxima, es 4.000. Lo que entonces sería la potencia instalada no es más que la suma de todas las potencias. Rapidísimo. 2.500, potencia instalada, más 1.000, 3.500, ¿correcto? El paso 4. 3.500 más 4.000, ¿cuánto es? 7.500. Y más 4.000 más de la secadora de ropa, ¿cuánto es? 11.500. Entonces esa es la potencia instalada. Y la demanda es lo mismo, la suma. En este caso no hubo factores de reducción, por eso da igual. ¿Ya? Pero hay que leer las condiciones, ya vamos a meternos un poco a poco a eso. Esto todavía, lo que voy a tomar a lo mejor es un cuadrito muy parecido a esto, pero no voy a tomarte cálculos de reducción todavía, porque sí nos falta ver un poquito más eso. En este caso coincidió, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Lo más importante, ahí está clarísimo, ya lo viene diciendo desde hace mucho rato. La máxima demanda siempre va a ser igual o menor a la potencia instalada. Entonces, los objetivos del cálculo de máxima demanda es poder dimensionar el trabajo que tenemos que hacer y también darle la eficiencia necesaria al cliente para que pague lo justo, ¿sí? Le vamos a ahorrar miles de dólares a las personas si nosotros hacemos bien este trabajo. Y para eso están las normas, porque eso es un trabajo ya experimentado, reglamentado. Vamos a quedar por aquí, caballeros. Exactamente en 5 minutitos
Nos vemos en el link de PLCs, que tenemos mucho que hacer por allá. Muchas gracias y cualquier duda lo discutimos en el siguiente link.